En una dura carta, Carlos Ominami criticó al presidente del Senado, Camilo Escalona, por su posición a la idea de una asamblea constituyente. La misiva coincide además con la discusión interna en la concertación sobre esa iniciativa y el programa de una eventual candidatura de Michelle Bachelet. Queremos conversar de este y otros temas. Nos acompaña el presidente de la Fundación Chile 21, Carlos Ominami. Gracias por estar con nosotros en CNN Gracias Chile. Por la invitación. Viene llegando como acompañante, invitado por el Comité Nacional Electoral de Venezuela en esas elecciones. ¿Qué tan limpias fueron las elecciones? No respecto de fraude, que hasta el candidato opositor dice aquí no hubo fraude, sino respecto de otro punto, la propaganda electoral, la entrega de beneficios sociales también junto con las elecciones. Fueron limpias, dicen las elecciones, pero ¿fueron justas? Mire, yo creo que las elecciones fueron impecables desde el punto de vista electoral. Ahora, más allá de ese hecho, que de todas maneras viene destacable, a mí me tocó recorrer 6, 7, 8 locales de votaciones, vi cómo la gente estaba desde las 4 de la mañana esperando a veces 4 o 5 horas pacientemente para poder votar, y a las 10 de la noche el proceso estaba completamente concluido, con incluso el reconocimiento de su derrota de parte de Enrique Capriles. Entonces, desde ese punto de vista me parece a mí que el proceso es inobjetable. Ahora, si usted me dice, Mónica, este proceso es justo, hubo intervención del Estado en materia de campaña, no cabe la menor duda que la hubo. No cabe la menor duda que la hubo. Ahora, yo creo que esto hay que situarlo también en el contexto de lo que está ocurriendo en Venezuela. A mí me parece que la única manera de entender el triunfo del presidente Chávez, de entender lo que pasa en Venezuela, es constatar que ahí hay una confrontación social de gran intensidad. Y esto, para decirlo en una frase, es la confrontación, es el conflicto entre los de abajo, representados por el presidente Chávez, contra los sectores medios y altos que gobernaron permanentemente en Venezuela. Entonces, es cierto, esta vez el gobierno interviene junto con los sectores populares, y eso es lo que cambia la relación de fuerza, porque si eso no ocurriría lo que pasa aquí, por ejemplo, en Las Condes. En Las Condes, donde usted camina, lo único que hay es propaganda de la derecha, es como que no existieran otros sectores políticos. Entonces, yo creo que en este conflicto entre los de abajo con los de al medio y los de arriba se usan buenas y malas artes de parte de ambos lados. ¿Hay algo del chavismo, de la experiencia chavista, del proceso que se está llevando a cabo en Venezuela, que nosotros en Chile deberíamos imitar o deberíamos aprender como una lección? Mira, a ver, todas estas experiencias son experiencias bien particulares, bien originales. Ahora, yo sí advertiría dos cosas respecto de lo que ocurrió en Venezuela y está pasando en Chile. Creo que esta especie de rebelión popular tiene que ver con el hecho de que hay una gran abundancia, en este caso producto del boom petrolero, que estaba extremadamente mal distribuida. Eso es parecido a lo que está ocurriendo en Chile. Hay también una renta de alcohol, una renta minera enorme que no se distribuye adecuadamente. Ese es un tema. Y el segundo tema es la descomposición del sistema político. Y creo que no hemos llegado al punto que se llegó en Venezuela, que era un país que tenía un sistema político razonablemente estructurado en torno a dos grandes fuerzas políticas. Había también un duopolio como existe en Chile. Entonces, creo que hay como una especie de tarjeta amarilla en lo que ocurrió en Venezuela para mirar lo que está pasando en Chile. Y entonces usted cree, pensando en lo que pasó en Venezuela, aunque obviamente son países y experiencias distintas, que hay espacio hoy en Chile para que alguien surgido desde fuera del sistema tradicional de partidos pueda aparecer como un líder y pueda romper un poco el esquema tradicional al que estamos acostumbrados? Yo creo que en Chile hay un riesgo de eso. No es un riesgo inminente, no es un riesgo para mañana. Pero si continuamos con este sistema en una institucionalidad agotada, en un sistema político que está descompuesto, que no tiene ningún tipo de credibilidad, yo creo que la opción a mediano plazo de tipo autoritario y populista es una opción que se va a plantear en Chile, y ese es uno de los riesgos. Pero esa misma disyuntiva no fue lo que favoreció también a Marco Enríquez Ominami, el cansancio también con la política tradicional. Yo creo que era la crítica al sistema político, pero era una crítica dentro del sistema, la crítica que hacía un diputado de la República, que además se ha dedicado durante estos 2 años a formar un partido político y que está haciendo justamente un esfuerzo para canalizar el malestar dentro de las instituciones. Pero hay un cambio en comparación con la primera candidatura, porque en la primera candidatura no va con un partido, se sale de la concertación, rompe con lo tradicional. Pero nunca hizo
el discurso populista, el discurso antipartido. Yo no digo que sea populista, digo que la disyuntiva... Hizo el discurso contra el oligopolio. La pregunta fue otra, no fue si Marco Enrique Ominami era populista, la pregunta fue si justamente la disyuntiva de un país donde hay desigualdad y donde hay crítica a la clase política no es también lo que le dio la oportunidad a Marco Enrique Ominami de sacar la votación que sacó. No, yo creo que esos datos, efectivamente, estoy de acuerdo con usted, creo que eso efectivamente es así. Ahora lo importante es poder canalizar esto dentro del sistema sin producir rupturas institucionales, y en ese sentido aprovecho ahí de insistir en esto que yo le planteé al presidente del Senado cuando se dice... En la carta abierta. Mire, la idea de una nueva constitución, una asamblea constituyente supone una ruptura institucional. No, es posible hacerlo sobre la base de que se pueda aprobar una reforma constitucional que le permita a los chilenos, Daniel y Mónica, hacer algo muy simple: resolvamos sobre nuestro destino. ¿Pero por qué habría la alianza de aprobar con sus votos algo con lo cual no está de acuerdo? Porque ¿saben qué? Yo creo que si son inteligentes, un liberal decente en Chile de ir a reconocer que la Constitución de 1980 es una Constitución que es ilegítima, es una Constitución que no se logró legitimar durante estos 20 años, más allá del esfuerzo del presidente Lagos, pero lo que esto ¿qué es lo que significa? Se está pagando el costo en descomposición del sistema político, en ilegitimidad del sistema político, en un Congreso que no es valorado por más allá del 10 o el 15% de la población. Yo creo que esa situación es bastante irreversible, y si no hay un acto de algún tipo refundacional, eso no se va a resolver. Ahora, para eso hay que convencer efectivamente a la alianza que concurra con sus votos, ¿o usted ve que hay otra manera de saltarse aquello y poder hacer la reforma política? Mira, en eso yo creo que esto es una combinación entre movilización social y recursos institucionales. Yo creo que es lo que esperaría, que pudiera haber una gran movilización, que los candidatos presidenciales que van a aspirar a la presidencia de la República el próximo año digan: mire, el tema de la nueva Constitución, que ya fue un tema de consenso entre los candidatos de la centro-derecha del 2009, va a estar en el centro de nuestra... Perdón, de la centro-izquierda. Sí, no, sería bastante omedoso. Y que generemos un movimiento que, así como se planteó, educación pública de calidad y gratuita, y eso penetró, y hay un 70% de la población a favor de eso, que haya también una gran mayoría a favor de una reforma constitucional. Pero ¿cómo se hace? En el caso del movimiento por la educación está bien, dirigentes estudiantiles se validan y logran generar un movimiento. ¿Quién es el que va a decir hoy en Chile salgamos a las calles a protestar pidiendo una nueva constitución y va a lograr sacar 100.000 personas a la calle? Yo por lo menos estoy involucrado, estamos trabajando en eso, en la idea de poder producir algo que es complejo, que es la confluencia entre lo mejor que hay en Chile en materia democrática. ¿Qué es lo que significa eso? Significa la dirigencia social, significa la dirigencia estudiantil, los líderes morales de nuestro país. Por ejemplo, la masonería chilena también tiene un planteamiento. ¿La concertación también? Y creo mire, los partidos yo veo también con satisfacción como el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Comunista, por cierto, se han planteado a favor de esta idea. El Partido Socialista, más allá de lo que diga el presidente del Senado, tiene un acuerdo de Congreso unánime a favor de una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente. Y creo que dentro de la democracia cristiana también hay mucha gente que sostiene lo mismo. Yo diría más aún, si Carlos Larraín fuera consistente en su idea de que quiere cambiar el régimen político, tendría que allanarse a una nueva constitución, porque esta es una constitución es hiperpresidencialista y no hay posibilidad de introducir un régimen semipresidencial en ese cuadro. Pero me gustaría aclarar una cosa para tenerlo absolutamente como prístino. ¿Usted reconoce que el requisito previo para hacer una asamblea constituyente es aprobar en el Congreso un cambio a la Constitución? Exacto. Creo que no hay otra manera. Yo no creo, como algunos lo han planteado, y me parece a mí que es un grave error, que se pueda instalar de facto una asamblea constituyente. No creo en eso. Creo en una estrategia que combine la movilización social para que finalmente sea la institución la que puedan operar. Y creo que, Mónica, el mecanismo es el plebiscito, que le preguntemos a los chilenos si el presidente Piñera, si los ministros de este gobierno creen que esta constitución es estupenda, que es perfecta, que es una buena constitución, que es lo que le da estabilidad a Chile. Bueno, que vayamos a una discusión en serio, y si perdemos esa discusión se habrá legitimado la Constitución de 1980, pero lo que que las elecciones sean un plebiscito en la práctica. Yo creo que si no hay un plebiscito por la vía de una reforma constitucional, yo lo que plantearía es que la elección presidencial sea un plebiscito de hecho, y que los candidatos a la presidencia de la centroizquierda digan: mire, yo pido el apoyo para cambiar la Constitución.
Y yo espero que los candidatos y candidatas puedan ir en esa dirección. He visto con satisfacción como Marco Enrique Ominami ha planteado esa idea, veo también que José Antonio Gómez está también en la misma disposición. Vamos a ver qué ocurre con los otros candidatos o candidatas. Tenemos que hacer una pausa y volvemos conversando con el ex senador. Ya estamos de regreso para seguir conversando con Carlos Ominami. ¿Qué le pareció este proyecto programático presentado por el PC, el PPD, el Partido Radical de Izquierda Ciudadana? Quería saber si los planteamientos le parecen bien, le parecen poco, demasiado. No, a mí me parece que apuntan en la buena dirección. Creo que se está abriendo paso, por fin, a una discusión más de fondo. Estamos saliendo de las estrategias puramente electorales basadas en las personas para discutir propuestas de país basadas en contenidos. Pero de verdad, porque después de que se echó para atrás la propuesta inicial y se suavizó, quedaron cosas que son bastante indefinidas. Por ejemplo, hablaba de un nuevo financiamiento al sistema de salud. Eso puede ser. En todo caso, a mí yo lo que rescato es la insistencia en el tema de la nueva Constitución y de la Asamblea Constituyente, porque yo quisiera insistir en lo siguiente. Creo que hemos llegado a un punto en donde el esfuerzo, del cual yo también fui parte, de 20 años por cambiar la Constitución a través de la acumulación de reformas, creo que ese intento fracasó. Y no creo, Mónica, que exista la posibilidad de resolver ninguno de los grandes problemas que están planteados en Chile en el cuadro de la institucionalidad actual. Así lo decía usted en la carta abierta a Camilo Escalona, y también hablaba de esta necesidad del reencuentro de toda la oposición, hablaba de eso, y uno se pregunta, en ese marco, y usted como militante del PRO, ¿cómo se entiende que el líder máximo del partido, Marco Enrique Ominami, no esté dispuesto a ir a una primaria de toda la oposición? ¿Por qué hay que ir a la primera vuelta si es necesaria la confluencia de todas las fuerzas? Yo creo que mira, lo que ha dicho Marco es que no está dispuesto a ir a una primaria de la concertación porque está fuera de la concertación. Si hablamos de una primaria del conjunto de la oposición con ideas claras, en donde no solamente resolvamos a través del mecanismo de primarias la opción presidencial, resolvamos también las opciones parlamentarias, es un planteamiento que nosotros consideraríamos con mucha atención. Marco Enrique Ominami participaría en unas primarias del conjunto toda de la oposición sobre la base de contenidos básicos, porque hay cosas que nosotros en las cuales no vamos a transar. ¿Qué es lo que ocurre? Uno no puede ir a una primaria en donde teniendo el convencimiento que hay que cambiar la Constitución para terminar teniendo que abdicar de esa reivindicación. Y yo creo que en esto estamos en un momento bien delicado, porque existe la posibilidad de unir a la oposición en torno a una cosa muy simple. Pidamos una reforma constitucional que permita que la gente se pronuncie. Yo creo que en ese momento tenemos una unidad completa de la oposición. Por el contrario, Daniel, si esto no ocurre y se logra imponer la tesis de Escalón, eso significa que va a haber una división irremediable y definitiva de la oposición por mucho tiempo. Pero Marco Enrique Ominami antes ha dicho, por ejemplo, nos vemos en primera vuelta. Él ha dicho que es el primer candidato que tiene claro que va a llegar hasta la primera vuelta. Porque tenemos claro también que con las posiciones de Camilo Escalona no nos vamos a poder entender. A ver, pero para entenderlo absolutamente, si la concertación está dispuesta a poner en su programa el tema de la Asamblea Constituyente, ustedes van a la primaria. Yo lo que diría, que pongamos el tema, tengamos un acuerdo programático, estemos de acuerdo también en que vamos a resolver el conjunto de las definiciones presidencial y parlamentaria en torno al mecanismo de primaria. Yo creo que en ese cuadro para el PRO tendría que poder participar en un esfuerzo de ese tipo. Por lo tanto, no es un hecho que Enrique Ominami llegue a primera vuelta. Creo que las condiciones de hoy día hay un 99,9% de posibilidades que así sea, porque justamente hay posiciones como la de Camilo Escalona que apuntan en una dirección completamente distinta, que apuntan ya en la dirección de consolidar la Constitución actual y consolidar el neoliberalismo que está explícito dentro de la Constitución. ¿Y en ese escenario usted se sentiría cómodo haciendo campaña contra Michelle Bachelet? No haría campaña en contra, pero yo haría campaña por una nueva Constitución, por contenidos distintos, por un planteamiento que sea efectivamente de cambio, no un planteamiento de continuidad. Disputando los votos con Bachelet, evidentemente. Yo no creo que la política es así. Yo le tengo gran aprecio en la personal, tenemos biografías muy semejantes, pero si no tenemos coincidencia tendremos que discutir y habrá que representarle también una cierta inconsistencia en lo que ella misma nos dijo en su momento y repitió con mucha fuerza: aquí nadie se repite el plato. Bueno, y en ese sentido, ¿es una condición sine qua non que nadie se repita el plato? Yo no sé, creo que son cosas que se dicen. Creo que esto finalmente tiene que resolverlo la ciudadanía, pero le reitero, creo que lo más importante. Pero usted ¿qué piensa de eso? Yo encuentro que uno debe ir a hacer un esfuerzo por honrar los compromisos, y creo que sería importante que
que la ciudadanía tuviera conciencia que la palabra de los políticos vale. ¿Usted descarta repetirse el plato, sea como ministro o sea como senador? Yo lo descarto. Lo descarto porque creo que a esta altura hay que ser capaz de dar un paso al lado y abrirle espacio a las nuevas generaciones. Ahora, usted conoce bien a Michelle Bachelet. Mucho se ha dicho dentro de las teorías que se hacen sobre su retorno o no retorno, que ella, como persona, es una militante muy disciplinada y que si el partido le pide una cosa, ella no se niega. ¿Usted tiene la misma impresión? Yo comparto esa impresión. Creo que ella va a ser candidata. Creo que a su vez no es algo que la mate de ganas, pero que a esta altura llegó un punto en donde ya la línea de retroceso es baja. Es un poco, no sé, a lo mejor no es muy feliz la comparación, pero es como la de una Juan Fernández, que ya no tiene combustible para volver. Pero usted entonces cree que va a ser candidata, y que ella no se negaría a lo que le pidiera. Que no, yo creo que no se va a negar, y creo que la probabilidad de que ella sea parte más bien de un proyecto de gobernabilidad conservadora es desgraciadamente alta. ¿Y cree que lo más probable es que gane? Creo que tiene una. Hoy día eso es lo que dicen las encuestas. Ahora yo creo que ella tiene que meditar muy bien respecto a qué es lo que ocurre cuando se junta una candidata que está en los cielos con una coalición que está en el suelo. Eso ahí, yo no sé si eso es el promedio entre 40 de aprobaciones con el 11 o 15% de aprobación que tiene la concertación. Ahí yo creo que ella se puede enfrentar con dificultades. Va a haber un debate, va a tener que confrontarse también a un debate duro, va a tener el movimiento social, el movimiento estudiantil muy fuertemente, yo creo que impugnándola como candidata. Entonces creo que las cosas no va a cambiar mucho el cuadro respecto a lo que tenemos hoy día. Una cosa muy breve, me quedo dando vuelta a lo que dice usted de no repetirse el plato. Me imagino que usted cambió su forma de pensar respecto a este tema, porque usted se repitió el plato como parlamentario. Me lo repetí, yo siempre era partidario de dos periodos y presenté reforma constitucional. Claro, creo que en los casos de los parlamentarios yo soy partidario de que los presidentes, yo sería partidario de una reforma constitucional que estableciera que los presidentes pueden reelegirse por un segundo periodo consecutivo. No lo que tenemos hoy día. ¿Cuál sería el problema que Michelle Bachelet repostulara? Desde el punto de vista de la repetición Lo que pasa es que yo no fui yo el que dijo que no hay que repetirse el plato. Ella estableció una cierta doctrina en la materia. En todo caso, Mónica, no me parece lo fundamental es los contenidos, las ideas que se vengan a sostener, y desde ese punto de vista yo creo que ha sido delicado lo que ha ocurrido. Esta estrategia del silencio puede ser una estrategia muy inteligente desde el punto de vista electoral, pero creo yo que es una mala práctica desde el punto de vista del debate que el país requiere, porque la gente está pidiendo a gritos respuestas para ver cómo resolvemos los problemas de la educación, los problemas de la salud, los problemas de institucionalidad política, y frente a eso el silencio no es una respuesta. Le agradecemos al ex senador Carlos Dominavi por esta conversación aquí en CNN Chile. Bien, estamos despidiendo primera edición. Nosotros volvemos a las 10. Sí, ya no tienes libre, ¿eh? No, a las 10 lo tengo claro. acá, ya. Nos vemos. Chao.